Hola, hola. Tengan ustedes todos muy buenas noches. Feliz instante santo. La paz sea con todos nosotros. El día de hoy tenemos una nueva enseñanza. Hermanos, a quien hemos invitado y que gracias por asistir a este llamado. Gracias a los hermanos en plataforma, tanto en YouTube como en Zoom. Invitamos a los hermanitos de Zoom a abrir sus cámaras para acompañarnos, para tener una mejor llegada en el mensaje que se les brinda. Me acompaña Nancy Zuluaga desde Medellín el día de hoy. Y tenemos la visita de un maestro que ya nos tiene acostumbrado, muy directo con su enseñanza. Y es hermoso, realmente. Nos encanta. Tenemos a Matthew Land, de Wisconsin, Estados Unidos, quien nos trae el tema: nunca es demasiado tarde para rendirse. Ah, qué alivio. Muchas gracias, Matthew. Acompaña a Matthew Astrid, quien nos ayudará en la traducción. Será ella quien nos haga llegar las palabras de Matthew. Gracias. Matthew, la sala es toda tuya. Welcome. It's all yours. Great, thank you for having whatever this is. Gracias por estar aquí y tener este lugar, sea como sea este lugar. In Buddhism, they say neti neti, En el budismo ellos lo llaman nari nari. not this, not this. No, no es esto, no es esto. That's why it's very strange Por eso es que es muy extraño to think of myself as an individual. pensar acerca de mí mismo como un individuo. I mean, I'm here. Bueno, ok, yo estoy aquí. I have to use the utility of Mat Land, Yo tengo pues que utilizar a Mat Land, but I don't know what that is, pero no sé lo que es. right? It's very strange to enter a space Es muy extraño entrar en un lugar where I don't want to verify not only my identity, donde no quiero verificar I don't want to no solo mi identidad, I don't want to verify any of yours. no quiero tampoco verificar ninguna identidad que estoy viendo ahora. And yet I recognize you perfectly. Y sin embargo, yo te reconozco perfectamente. It's almost like we can see through each other. Es como que podemos vernos entre nosotros, a través de nosotros. That it can be a little bit scary Puede dar un poco de temor, because I maintain this identity by thinking I can have private thoughts. porque yo mantengo esta identidad pensando que puedo tener pensamientos privados. So I was looking, so funny. I was looking up that there's no satisfaction to be had in the world. Bueno, yo estaba mirando la lección de hoy que dice que no hay, el Hijo de Dios no puede satisfacerse en el mundo. And today's lesson says, how can illusion satisfy God's Son? Y la lección de hoy nos dice cómo iban a poder satisfacer las ilusiones al Hijo de Dios. You can't be content with this dream. Entonces tú no puedes estar contento en este sueño o completo en este sueño. And you can't be content being the dreamer. Y tú no puedes tampoco sentirte contento siendo el soñador del sueño. Because the dreamer and the dream do not exist. Porque el soñador y el sueño no existen. So the part of the course that I opened up to is chapter 28. Entonces, la parte que abrí del curso es el capítulo 28. And I'm going to read right before section 6 where it says, you have conceived a little gap between illusions
and the truth to be the place where all your safety lies, and when yourself is safely hidden by what you have made. It's 1, 2, 3, 4 paragraphs before this section. Ok, y te voy a leer en el capítulo 28, en la sección número 5, el párrafo número 4, que dice: has concebido una diminuta brecha entre las ilusiones y la verdad para que sea el lugar donde reside tu seguridad y donde lo que has hecho mantiene celosamente oculto a tu ser con mayúscula. Here is a world established that is sick, and this the world the body's eyes perceive. Aquí es donde se ha establecido un mundo enfermizo, que es el que los ojos del cuerpo perciben. Yet sights and sounds the body can perceive are meaningless. Aquí están los sonidos que oye, las voces para los que sus oídos fueron concebidos. It cannot see nor hear. Las voces para las que sus oídos fueron concebidos. It doesn't know what it's seeing, what listening is for. You in the paragraph? Yeah, but I think I read a little bit more It's than okay. you. Okay, I'll just read it again. Just go back and read it again. Aquí es donde se ha establecido un mundo enfermizo, que es el que los ojos del cuerpo perciben. Aquí están los sonidos que oye, las voces para lo que sus oídos fueron concebidos. It is as little able to perceive as it can judge or understand or know. Sin embargo, los panoramas y los sonidos que el cuerpo percibe no significan nada. El cuerpo no puede ver ni oír, no sabe lo que es ver ni para qué sirve escuchar. Its eyes are blind, its ears are deaf. Es tan incapaz de percibir como de juzgar, de entender como de saber. Sus ojos son ciegos, sus oídos sordos. It cannot think, and so it cannot have effects. No puede pensar y por lo tanto no puede tener efectos. So do you understand when I say I don't know what this is? I don't know what this is. Entonces, ¿tú entiendes cuando yo te digo que yo no sé lo que es esto, que yo no sé el lugar donde estoy, lo que estoy viendo con estos ojos? I don't even know what these things are on my face. Ni siquiera sé lo que son estos lentes en mi cara. Do you actually think you see something through these eyes? ¿Acaso tú crees que tú de hecho estás pudiendo ver con estos lentes en tus ojos? You believe the gap that you're in actually exists? ¿Tú crees que esta brecha de hecho realmente existe? That you're actually maintaining the separation through your senses? ¿Que tú de hecho estás manteniendo la separación a través de tus sentidos? What is there God created to be sick? ¿Podría haber creado Dios algo para que enfermase? And what that he created not can be? ¿Y cómo podría existir algo que Él no hubiese creado? Let not your eyes behold a dream, your ears bear witness to illusion. No permitas que tus ojos se posen en un sueño, ni que tus oídos den testimonio de una ilusión. I mean, guys, you're doing it right now. You are doing it right now. Bueno, chicos, ustedes lo están haciendo ahora mismo, ahora mismo. Let not your eyes behold a dream or your ears bear witness to illusion. They were made to look upon a world that is not there, to hear the voices that can make no sound. Pues los ojos fueron concebidos para que viesen un mundo que no existe, y los oídos para que oyesen voces insonoras. Yeah, Matt, but you're real. Bueno, Matt, pero tú eres real. But uno solamente is real. Y también una solamente es real. No, it's made up. Somebody made it up. No, alguien fabricó eso. Somebody sent a bunch of invites and invited a bunch of people and created out of nothing. Alguien invitó a un grupo de personas y fabricaron este lugar desde cero. And everyone who shows up on here, you give that person all the meaning that they have for you, whether you like them or hate them. Y cada persona que aparece en este lugar, tú le das todo el significado que tiene para ti, si no te cae bien o si te cae bien. And we're doing this every moment, whether I'm speaking on this platform or I'm working or doing whatever I do in Y the day. estamos haciendo esto todo el tiempo, sea yo hablando en esta plataforma o yo en el trabajo o cualquier otro lugar. The question is, when are you going to wake up? Do you want to wake up? La pregunta aquí es,
¿Tú cuándo quieres despertar? ¿Tú deseas realmente despertar? Do you still want to support other people's sicknesses? ¿Tú todavía quieres apoyar las enfermedades de otros? Do you want to support your own sickness? ¿Tú quieres apoyar tu propia enfermedad? Right? Are you talking about who died last week, who died last month? ¿Tú estás hablando acerca de quién murió la semana pasada o quién murió el mes pasado? My mother thinks she's dying every day. Every day she's got to go to the hospital because she thinks she's dying. Mi madre piensa que ella está muriendo todos los días. Cada momento quiere ir al hospital. You know, I'm the POA. I'm the medical power of attorney. Yo soy el que tiene el poder de firmar, el poder de un abogado. I don't even believe in sickness or death, and I have to be the one who calls the hospital. Yo ni siquiera creo en las enfermedades y en la muerte, y soy yo el que tengo que llamar al hospital. Do you see I'm in an impossible situation? ¿Te das cuenta que estoy en una situación imposible? And my mother does a course. Well, I thought she did a course in miracles. Bueno, y mi mamá, yo pensé que ella hacía un curso de milagros. Maybe when I'm about to die, I'll forget all about the course in miracles. Bueno, probablemente cuando estoy cerca de la muerte olvidaré el curso de milagros. You know, but what am I? Am I identified with the body or am I identified with the spirit? Bueno, pero ¿quién soy? ¿Estoy identificándome con el cuerpo o estoy identificándome con el espíritu? The truth is, most of the time I identify with the body. Bueno, la verdad aquí es de que muchas veces estoy identificándome con el cuerpo. Right? I want to have a cup of tea. I want to put something sweet in it. Bueno, sabes, quiero tomarme una taza de té, quiero colocarle algo dulce a la taza de té, I want to fill my belly 3 times a day. quiero llenar mi estómago 3 veces a la semana, perdón, 3 veces al día. I want to feel good about myself. Quiero sentirme bien acerca de mí mismo. Maybe I need to shave to do that. Probablemente tengo que afeitarme para hacer eso. See, I'm always thinking about the form. ¿Lo ves? Siempre estoy pensando acerca de la forma. I forget that I'm dreaming. Se me olvida que estoy soñando. I start to think that I'm a guy who teaches a course in miracles. Estoy empezando a pensar que soy una persona, un chico que enseña un curso de milagros. I think that I'm a painter when I'm painting somebody's house. Pienso que soy un pintor cuando le pinto la casa a alguien. Yet are there other sounds and other sights that can be seen and heard and understood? Mas hay otros panoramas y sonidos que sí se pueden ver, oír y comprender. For eyes and ears are senses without sense, and what they see and hear, they but report. Pues los ojos y los oídos son sentidos sin sentido, y lo único que hacen es relatar lo que ven y lo que oyen. It is not they that hear and see, but you who put together every jagged piece, each senseless scrap and shred of evidence, and made a witness to the world you want. Mas no son ellos los que ven y oyen, sino tú, quien ensambló cada trozo irregular, cada migaja y fragmento absurdo de prueba para que diera testimonio del mundo que deseas. I guarantee you today you forgot that this was your projection. Yo te garantizo el día de hoy que a ti se te olvidó que esto es tu proyección. Even now. Hasta en este mismo instante se te olvidó. I mean, somehow you asked for this. Bueno, de alguna manera u otra, tú has pedido esto. Well, I didn't ask for this. I like that other teacher. Bueno, yo no pedí por esto. A mí me gusta otro maestro. What other teacher? ¿Qué otro maestro? You think, yeah, okay. So. Bueno, okay. It is not that they hear and see. Okay, but you put together blah, blah, blah. Let not the body's ears and eyes perceive this countless fragments seen within the gap that you imagined, and let them persuade their maker his imaginings are real. No permitas que los ojos y los oídos del cuerpo perciban estos innumerables fragmentos dentro de la brecha que tú te imaginaste, ni permitas que persuadan a su hacedor de que sus fabricaciones son reales. Right? You guys have these moments where you recognize, wait a minute, these people are all playing a role. This isn't true. Bueno, chicos, en algún momento tú te das cuenta de que todo esto no es verdad. Right. Que esa persona que está jugando un papel en tu vida. Right. It's like you go to the grocery store, or you go to the gas station, everybody's reading off a script.
Es como que tú vas a la estación de gasolina o vas al supermercado y todo el mundo está con el mismo guión. They train you to say the same things to the customers. Ellos te entrenan, ellos los entrenan a ellos para que le digan a los clientes lo mismo todo el tiempo. But you forget that you've been trained to say all these certain things, right? Pero a ti se te ha olvidado que tú también fuiste entrenado para decir todo. You've been trained since you were a little child to be the way that you are right A now. ti se te entrenó desde que eras un niño pequeño para que dijeses todo lo que dices ahora. What if you're not that thing sitting in the chair? Bueno, ¿qué te parece si yo te digo que tú no eres esa cosa sentado en esa silla? You're not. Tú no eres eso. I don't care how you present yourself. No me importa cómo tú te presentes a ti There's mismo. much more to you than what you can present and inform. Hay mucho más para ti de lo que tú te presentas a ti mismo, Right? ¿cierto? We hide behind our hair. Nos escondemos atrás de nuestro cabello, We hide behind our makeup. nos escondemos detrás del maquillaje, We hide behind our body, nos escondemos detrás del cuerpo right? And we pretend that we can have private thoughts. y pretendemos que podemos tener pensamientos privados. Creation proves reality because it shares the function of all creation shares. La creación es la prueba de la realidad porque comparte la función que toda la creación comparte. It is not made of little pieces of glass, a piece of wood, a thread or two, perhaps, all put together to attest its truth. No se compone de trocitos de cristal, de un pedazo de madera o quizá de una hebra o dos ensamblados para que den testimonio de la verdad. Right? In the dream, you can justify anything, Sabes, tú en el sueño puedes justificar todo. right? And you always use the fragments in the dream to justify the dream itself. Y siempre estás usando los fragmentos del sueño para justificar en sí mismo. Reality does not depend on this. La realidad no depende de eso. There is no gap that separates the truth from dreams and from illusions. No hay brecha que separe a la verdad de los sueños o de las ilusiones. Truth has left no room for them in any place or time, La verdad no ha dejado sitio para ellos en ningún lugar o tiempo, for it fills every place and every time and makes them wholly indivisible. pues ella ocupa todo lugar y tiempo y hace que los sueños y las ilusiones sean absolutamente indivisibles. You who believe there's a little gap between you and your brother, Tú que crees que entre tu hermano y tú hay una diminuta brecha, do not see that it is here you are as prisoners in a world perceived to be existing here. ¿no te das cuenta de que ahí es donde os encontráis prisioneros en un mundo que se percibe como que existe aquí? Don't fool yourself. We have an agreement. No te engañes a ti mismo. Mira, hemos hecho un acuerdo. Everybody who's in this world there's a fancy word. It's called consensus. Todo aquel que está en este mundo hizo una concesión. Eso es palabra español, ¿verdad? Concesión. Consensus, yeah, agreement. Ok, You've hizo made- un acuerdo. You've made an agreement, Has hecho un acuerdo. right? A dollar is a dollar because we agreed a dollar is worth something. Ok, un dólar es un billete de dólar porque hicimos un acuerdo de que fuese un dólar. It's a piece of paper. Y sabes, es un pedazo de papel. No. It's worth something. No, vale algo. No, the government needs more. They just print it out of thin air. No, si el gobierno necesita más, lo que hacen es que lo imprimen. They may control who gets it, Bueno, probablemente ellos controlan quién va a obtener ese dinero. they condition you to think that your life here is to gain as many pesos or bolivars or dollars that you can get. Ellos te condicionan a ti, haciéndote creer que tienes que obtener los pesos, los bolívares.
And la moneda. people even sell their bodies to get these pieces of paper. Y la gente hasta venden sus cuerpos para obtener estos pedazos de papel, The world, estas tiras de papel. the world you see does not exist because the place where you perceive it is not real. El mundo que tú ves no existe porque el lugar desde donde lo percibes no es real. Can you imagine being a regular human being and you open up A Course in Miracles and that's the first thing that you read, that sentence that I just read? ¿Te puedes imaginar que eres un ser humano regular y de repente abres el curso de milagros y esto es lo primero que tú lees? The world you see does not exist because the place where you perceive it is not real. El mundo que tú ves no existe porque el lugar desde donde lo percibes no es real. But there's not a person in this room that doesn't think it's real. Pero no hay ninguna persona en esta plataforma que no piense que el mundo no es real. But you'll say, but yeah, I'm a Course in Miracles. I'm either a Course in Miracles student or I'm a Course in Miracles teacher. Bueno, pero entonces tú dices, no, yo soy o un maestro de milagros, de curso de milagros, o soy un estudiante de un curso de milagros. And if you're real spiritual, you were like, well, I'm both. Bueno, y si eres muy espiritual, dices, no, bueno, yo soy los dos. Who's both? ¿Quiénes son los dos? Do you see it? Like we desperately want to be an individual here. Bueno, ¿lo ves? Es que desesperadamente queremos ser un individuo aquí. The gap is carefully concealed in fog, and misty pictures rise to cover it with vague, uncertain forms and changing shapes, forever unsubstantial and unsure. La brecha se halla celosamente oculta entre las tinieblas, e imágenes nebulosas surgen para cubrirla con formas vagas e indefinidas y con siluetas cambiantes, por siempre insustanciales e inciertas. Right? Are you going to continue to show up Tú vas a continuar apareciendo por aquí and pretend to be confused about this? y pretender que estás confundido acerca de esto? Right? I mean, I know the faces in this room. Bueno, yo conozco las caras en esta plataforma. Guys, this is a broken record. The record is skipping it. So the record is playing the same thing over and over and over again. Chicos, este es un disco rayado. Se está tocando una y otra vez. I'm not just saying there is no world. There really is not a world. Yo no te estoy diciendo que no existe el mundo. Te estoy diciendo que el mundo no es real, que el mundo en verdad no existe. And I know you desperately want to hold it together. Y yo sé que tú desesperadamente lo estás aguantando. Because what am I supposed to do? What am I supposed to do here? Porque, ¿qué se supone que tengo que hacer aquí? With this? What am I Con supposed to esto. do with this? Con esto. Here's You another know? one. How many years can I keep the wrinkles off on my face? ¿Cuántos años más tengo que mantener mi tratamiento para las arrugas? Right? How many years can I still attract a woman? ¿Cuántos años más puedo atraer a las mujeres? Right? You see how small it is? ¿Viste qué tan pequeño es todo? You watching every, I mean, you're gonna die here. You're gonna die. ¿Te das cuenta? Vas a morir aquí, vas a morir aquí. They're gonna stick you in a box and the worms are gonna eat your flesh. Te van a poner en una caja y los gusanos te van a comer. Why don't you just die now to this thing that's not going to last? ¿Por qué no mueres ahora, en este momento? Y así se termina todo. This is why Moffer hates my teaching. Por eso es que Maffer odia mi enseñanza. Because I'm not going to sit here and say, gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre. Porque yo no me voy a sentar aquí y decirte gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre. We can say gracias, Padre, when we all wake up together. Podemos decir gracias, Padre, cuando despertamos todos. When you realize there is no Matt, there is no Moffer, there is no Nancy, there is no Oscar. Cuando te das cuenta de que no existe Maffer, no existe Oscar, no existe Nancy. You don't want to be that thing. Tú no quieres ser esa cosa.
I feel like the comic. I feel, you know, you got a comedian. Yo me siento como un cómico, aquellos Someone que hacen chistes. A comedian is someone who tells Un jokes. comediante. Right? I'm the comedian where somebody in the audience is giving me a hard time. Yo soy como el comediante donde alguien en la audiencia me está haciendo They call them hecklers. I know, When I don't know. when someone in the audience gives the comedian a hard time. Cuando en la audiencia alguien empieza como a atacar, pero no es la palabra así que él está usando, pero no la sé traducir. Como que está atacando al que está haciendo los chistes. And the comedian forgets he's there to tell jokes. Y el comediante se le olvida que él está ahí para hacer chistes. And he starts yelling at that one guy in the audience. Y el comediante empieza a gritarle al que está en la audiencia. I'm not here to be like every other teacher that you listen to. Yo no estoy aquí para ser como cada maestro que tú escuchas. But I'm also not here to be special. Pero tampoco estoy aquí para ser especial. Do you see it? ¿Lo ves? Right. A Course in Miracles teacher is a dime a dozen. Un maestro de un curso de milagros no es especial. Right. Just like an alcoholic is a dime a dozen. There's a million of them. Es como un alcohólico. ¿Sí? Hay muchos alcohólicos. Right. No es especial. This is what I liked about the master teacher. The master teacher was interested in my awakening. Por eso es que a mí me gustaba el Master Teacher, porque él únicamente estaba interesado en mi despertar. He wasn't interested in followers. Él no estaba interesado en los seguidores. He wasn't interested in having a YouTube channel. Él no estaba interesado en tener un canal de YouTube. It was amazing. He was interested in every single person's awakening. Él estaba interesado en el despertar de cada persona. And what a terrible job. Y qué trabajo tan terrible. To tell people what they actually are actively resisting. Decirle a las personas lo que ellos activamente están resistiéndose. You know, I'm telling you, even in this moment, I feel my own resistance. Yo hasta te lo digo, hasta en este momento siento mi propia resistencia. Should I be saying what it is that I'm telling? Should I tell you what I'm telling you right now? ¿Debería de decirte esto que yo te estoy diciendo ahora? But this is what it says. I'm not saying anything that it doesn't say. Pero esto es lo que dice el texto. Yo no te estoy diciendo nada diferente a lo que dice el texto. Okay, so yet in the gap is nothing. Observa. Wait a minute. It's like the fourth of the last sentence in that paragraph before the Okay, secret vow. I'm just gonna read this. Sin embargo, en la brecha no hay nada. No hay secretos impresionantes ni tumbas tenebrosas. That's my next sentence. I didn't read it yet. And there are no awesome secrets and no darkened tombs where terror rises from the bones of death. Okay, leo de nuevo. No hay secretos impresionantes ni tumbas tenebrosas desde los que el terror surge de los huesos de la muerte. Look at the little gap and you behold the innocence and emptiness of sin that you will see within yourself when you have lost the fear of recognizing love. Observa la diminuta brecha y contemplarás la inocencia y la ausencia de pecado que verás dentro de ti cuando ya no tengas miedo de reconocer el amor. I had somebody who had just been with Wapnick. Yo estuve con alguien que estuvo con Wapnick. When I was in California, I met this person. Cuando yo pues, estaba en California, conocí a esta persona. And I talked to them somehow like I'm talking to you. Y pues yo hablé con esta persona como te estoy hablando a ti. And she said, Y ella me dijo, "Where's the love in your teaching? ¿dónde está el amor en tu enseñanza? Do you know that like in space and time, we love people to death? ¿Te das cuenta que aquí en el espacio y tiempo amamos a las personas hasta la muerte? The love is telling somebody the truth. El amor es decirle a alguien la verdad. I don't know. Of course, we have to develop attributes like gentleness. Bueno, claro. Por supuesto que tenemos que desarrollar atributos amables o gentiles.
So I can only share my experience. Yo solo puedo compartir mi experiencia. And my experience is I needed a master. Y mi experiencia es que yo necesité un maestro de maestros, un máster. Someone who knew what I wanted to learn. Alguien que sabía lo que yo necesitaba aprender. And I know that I needed an emotional release. Y yo sé que yo necesitaba una liberación emocional. Right, because that's all this is. This body is one big emotional memory. Porque esto es lo que es este cuerpo, una memoria que necesita ser liberada. Right, you experience emotional and physical pain through your body. Tu cuerpo es una memoria emocional. Tú experimentas, ¿say the last part? Sorry. I don't know. You experience your emotional and physical pain through your body. Tú experimentas tus emociones con el dolor corporal. What I didn't realize when I entered this transformation Lo que yo no me di cuenta cuando yo entré en esa transformación is how totally physical it was, yo no me di cuenta que era muy físico and actually how painful and fearful it was. y tan doloroso y con mucho miedo. And still Era. is, and still is, and still can be. Y todavía es y puede ser. There's nothing pleasant about feeling the way I feel right now. No hay nada que sea agradable de la manera como yo me siento ahora. Because I'm confronting myself. ¿Por qué? Porque me estoy confrontando a mí mismo. And that creates fear in the ego. Y eso hace que el ego fabrique miedo. Because I'm worried about my image. ¿Por qué? Porque estoy preocupado acerca de mi imagen. As a human being, I worry about what people think about me. Porque como un ser humano me preocupo acerca de lo que el otro piensa de mí. We all the same, guys. We all running around with the same ideas and emotions. Chicos, todos somos iguales. Estamos corriendo por ahí, caminando por ahí con las mismas ideas. Helen and Bill struggled with the same stuff. Helen y Bill luchaban con las mismas cosas. You think Helen Schuckman is special because she wrote down A Course in ¿Tú Miracles? crees que Helen Schuckman es especial porque escribió un curso de milagros? God doesn't have any secret communications. Chicos, Dios no tiene secretos contigo. Did you know that I'm channeling right now? ¿Te das cuenta que ahora estoy siendo usado como un canal? ¿Estoy canalizando ahora? You know, it's worth a lot of money, my channeling. Cuesta mucho dinero esta canalización. Ay, oh. Did you know that you can read the Course in Miracles for yourself? ¿Tú sabes que tú puedes leer un curso de milagros por ti mismo? You know you don't have to have a talking head do it for you? ¿Tú sabes que tú no tienes que tener a alguien que hable y hable y hable? Did you know that even some of the people that have talking head that are teaching A Course in Miracles are just as confused as you are? ¿Tú sabes que muchos de aquellos que están hable y habla y enseñando un curso de milagros están confundidos, están muy confundidos también? You know, there's nothing wrong with certainty. No hay nada malo con la certeza. You know, but it's imperative that you learn this for yourself. Pero es imperativo, importante que aprendas esto por ti mismo. Don't depend on anyone else to learn the Course in Miracles. No dependas de nadie más para aprender un curso de milagros. I'm not saying like a lot of these course people that go, well, it's only a self-study. You shouldn't get together in groups. Yo no estoy diciendo algo como, oh, es solamente un estudio individual, no te reúnas con nadie. No, I had my best experiences in a group. No, yo tuve mis experiencias más grandes en un grupo. Does that mean every single person on the planet has to join a group?
¿Acaso eso significa que cada persona en este planeta tiene que unirse a un grupo? No, that was my curriculum. I don't know what you're supposed to do. No, ese fue mi programa de estudios. Yo no sé lo que tú tienes que hacer. Just because I did the 12-step program doesn't mean everyone in the room has to do the 12-step program. No significa de que porque yo haya hecho un programa de 12 pasos, cada persona en esta plataforma lo tiene que hacer. But whatever you should do, you shouldn't be asking yourself. Pero lo que tú tengas que hacer, no deberías preguntártelo a ti mismo. Right? You can't be trusted to figure out what you should do. Tú no puedes confiar en ti mismo en referencia a lo que debes hacer. Right? I mean, guys, that's why we have Jesus, the Holy Spirit, and then we have this teaching. People walk around and say, "Yeah, but I'm God." Chicos, por eso tenemos a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo. Y hay personas que enseñan de que ellos son Dios. You know, I mean, people literally go around and say, "Yeah, but I am God." Hay personas que literalmente a veces dicen, yo soy Dios. So I was like, I'm God. So I got on a course in miracles and started doing searches. I am God. Y sabes, me metí en el Google y empecé a buscar, ok, soy Dios. I couldn't find it. Y no pude conseguir nada. The closest I got is I'm the Holy Son of God himself. Y lo más cerca que pude obtener es que yo soy el Hijo de Dios. And I remember Jesus saying, if you've seen me, you've seen the Father in the Bible. Y yo recuerdo que leí en la Biblia que Jesús dice, si tú me ves a mí, estás viendo al Padre. God is the mind with which I think. Dios es la mente con la que pienso. If I'm God, what do I need the Holy Spirit for, or Jesus, if I'm God? Si yo soy Dios, ¿por qué voy a necesitar a Jesús o al Espíritu Santo? I mean, I have to use symbols. Bueno, chicos, tengo que usar los símbolos. If I'm God, where's my demonstration of being God? Si soy Dios, ¿dónde está mi demostración de ser Dios? I can't even heal someone of the common cold. Ni siquiera puedo sanar a alguien que tenga una gripa. I haven't healed any broken bones. No he sanado ningún hueso roto. I don't have any dead people that I've risen, that I've rose from the dead. No me he encontrado con alguien muerto y que haya resucitado. Okay, so we're going to read the secret vows. Bueno, vamos a leer los votos secretos. Who punishes the body is insane. El que castiga el cuerpo está loco. For here the little gap is seen, and yet it is not here. Pues ahí es donde ve la diminuta brecha, que sin embargo no está ahí. It has not judged itself, nor made itself to be what it is not. El cuerpo no se ha juzgado a sí mismo, ni se ha convertido en lo que no es. It does not seek to make of pain a joy and look for lasting pleasure in the dust. No procura hacer del dolor un gozo, ni espera encontrar placer duradero en lo que no es más que polvo. It does not tell you what its purpose is and cannot understand what it is for. No te dice cuál es su propósito, ni tampoco puede él mismo entender para qué es. It does not victimize because it has no will, no preferences, and no doubts. No hace de nadie una víctima porque no tiene una voluntad propia, ni tampoco preferencias o dudas. It does not wonder what it is. No se pregunta lo que es. And listen to this. Escucha esto. And so it has no need to be competitive. Por lo tanto, no tiene necesidad de competir. Right? Have you been competitive your whole life? ¿Has sido tú un competitivo durante toda tu vida? It can be victimized, but cannot feel itself as victim. Se puede hacer de él una víctima, pero no puede considerarse a sí mismo como tal. It accepts no role, but does what it's told without attack. No acepta ningún papel, sino que hace lo que se le dice sin atacar. It is indeed a senseless point of view to hold responsible for sight a thing that cannot see and blame it for the sounds you do not like, although it cannot hear. Atribuir la responsabilidad de lo que ves a aquello que no puede ver y culparlo por los sonidos que te disgustan cuando no puede oír
Es ciertamente una perspectiva absurda. It suffers not the punishment you give because it has no feeling. El cuerpo no sufre el castigo que le impones porque no tiene sensaciones. It behaves in ways you want, but never makes the choice. Se comporta tal como tú deseas que lo haga, pero nunca toma decisiones. It is not born and it does not die. No nace ni muere. It can but follow aimlessly the path on which it's been set. Lo único que puede hacer es vagar sin rumbo por el camino que se le haya indicado. And if the path is changed, it walks as easily another way. Y si cambias de rumbo, camina con igual facilidad por esa otra dirección. It takes no sides and judges not the road it travels. No se pone de parte de nada ni juzga el camino que recorre. And again, remember, guys, we're in a gap. We're in a gap that we made. Chicos, recuerden, estamos en una brecha que hemos fabricado. It perceives no gap because it does not hate. No percibe brecha alguna porque no odia. It can be used for hate, but it cannot be hateful. It cannot be hateful made thereby. Puede ponerse al servicio del odio, pero no puede por ello convertirse en algo odioso. The thing you hate and fear and loathe and want, the body does not know. Lo que odias y temes, deseas y detestas, el cuerpo no lo conoce. You send it forth to seek for separation and be separate. Lo envías a buscar separación y a que sea algo separado. Right? See, I think this was done to me, that I'm somehow being that the separation, that I was forced into the separation. Sabes, yo pienso que esto fue hecho en contra de mí, que I forgot the last part. That you think that you were placed in separation, Que tú piensas de que a ti se te colocó en la separación, right? That I didn't do this. que yo no hice esta separación. You're actively saying, I'm not the cause of this. Tú activamente estás diciendo, yo no soy la causa de esto. But if you're not the cause, then you have to be the victim. Pero entonces si tú no eres la causa, no puedes ser la víctima. That's why the secret of salvation is you are the cause and you can change your mind. Por eso es que, sí, perdón, él dice que si fueses la causa, serías la víctima. Por eso es que el secreto de la salvación dice que no eres la víctima y que eres la causa. So did we read this and then you hate it not for what it is, but for the uses you have made of it? No. Go ahead and read that. Luego lo odias, no por lo que es, sino por el uso que has hecho de él. You shrink from what it sees and what it hears and hate its frailty and littleness. Te desvinculas de lo que ve y oye y odias su debilidad y pequeñez. And you despise its acts, but not your own. Detestas sus actos, pero no los tuyos. It sees and acts for you. Mas el cuerpo ve y actúa por ti. It hears your voice. Él oye tu voz. And it is frail and little by your wish. Y es frágil e insignificante porque así lo deseas. I mean, the Course puts it this way. It says you found exactly what you were looking El for. curso lo pone de esta manera. Tú has encontrado lo que tú has buscado exactamente. It seems to punish you and thus deserve your hatred for the limitations that it brings to you. Parece castigarte y así merece que le odies por las limitaciones que te impone. Yet you have made of it a symbol for the limitations that you want your mind to have and see and keep. No obstante, eres tú quien lo ha convertido en el símbolo de las limitaciones que Vaya. quieres que tu mente tenga, vea y conserve. The body represents the gap between a little bit of mind you call your own and all the rest of what is really El yours. cuerpo representa la brecha que se percibe entre la pequeña porción de mente que consideras tu mente y el resto de lo que realmente es tuyo. You hate it, yet you think it is yourself, and that without it, would yourself be lost. Lo odias, sin embargo, crees que es tu ser, el cual perderías sin él. This is the secret vow that you have made with every brother who would walk apart. Este es el voto secreto que has hecho con cada hermano que prefiere caminar solo y separado. This is the secret oath you take again whenever you perceive yourself attacked. Este es el juramento secreto que renuevas cada vez que percibes que has sido atacado. Think how many times in your life that you believe someone attacked you. Piensa
¿cuántas veces en tu vida tú has creído que alguien te ha atacado? I mean, there wouldn't even be a 12-step program if people weren't walking around with the idea that they were unfairly treated. No existiría un programa de 12 pasos si la gente no caminara por ahí diciendo pues que alguien le ha hecho algo. My whole inventory were the things that people had done things to me. Todo mi inventario en el programa toda la lista fue escrita acerca de todo aquello que las personas me hicieron a mí. No one can suffer if he does not see himself attacked and losing by attack. Nadie puede sufrir a menos que considere que ha sido atacado y que ha perdido como resultado de ello. Unstated and unheard in consciousness is every pledge to sickness. El compromiso a estar enfermo se encuentra en tu conciencia, aunque sin expresarse ni oírse. Yet it is a promise to another to be hurt by him and to attack him in return. Sin embargo, es una promesa que le haces a otro de que él te herirá y de que a cambio tú lo atacarás. Guys, think about all your special relationships. Chicos, piensen ahora acerca de todas tus relaciones especiales. I guarantee you, even now you can remember maybe you were cheated on, maybe you were betrayed by somebody. Yo te garantizo que ahora puedes recordar quién te engañó con otra pareja o quién te mintió. This is what's binding you. Eso es lo que te está esclavizando o sujetando. I mean, come on, it's just all it is unforgiveness. Todo lo que es esto es una falta de perdón. It's an unresolved story. Es una historia que no ha sido resuelta. Right? We all have them. Todos tenemos esa historia. It could be your father. Puede ser tu papá. It could be your mother. Puede ser tu It mamá. could be an uncle. Puede ser un tío. It could be an aunt. Puede ser una tía. I mean, you would not believe the things that human beings do to each other here. Tú no puedes creer, no te imaginas lo que hacen los seres humanos unos con otros, And contra otros. see, each one of us carries those memories within ourselves. Cada uno de nosotros está llevando esas memorias ahí adentro. Why am I telling you this? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Because of the next sentence. Porque por la siguiente oración. Sickness is anger taken out upon the body so that it will suffer pain. La enfermedad no es sino la ira que se ha descargado contra el cuerpo para que sufra. Right? How can I be loving when I'm angry? ¿Cómo puedo ser amoroso cuando siento ira? How can I not attack if I'm angry? ¿Cómo no puedo atacar si me siento con ira? It's the obvious effect of what was made in secret, in agreement with another secret wish to be apart from you as you would be apart from him. Es la consecuencia natural de lo que se hizo en secreto, en conformidad con el deseo secreto de otro de estar separado de ti, tal como el tuyo es estar separado de él. Unless you both agree that it is your wish, it can have no effects. A menos que ambos estéis de acuerdo en que ese es vuestro deseo, este no podría tener efectos. Whoever says there is no gap between my mind and yours has kept God's promise. Todo aquel que dice, entre tu mente y la mía no hay separación, es fiel a la promesa que le hizo a Dios, Not his tiny oath to be forever faithful unto death. y no al miserable voto de serle eternamente fiel a la muerte. And by his healing is his brother healed. Y a él sanar, su hermano sana también. So this whole hour Entonces, toda esta hora, of me talking yo hablando, can be boiled down to this. puede concluir de esta manera. Our minds are not separate. Nuestras mentes no están separadas. The only purpose that you have here is the healing of your mind. El único propósito que tú tienes aquí en el mundo es la sanación de tu mente. And when you undergo your own healing, then your brother's healed Y automatically. cuando tú atraviesas tu propia sanación, tu hermano sana automáticamente. You can't experience love and joy and peace if you're holding on to your story. No puedes experimentar la dicha, la paz,
Si te estás sujetando a tus historias, I mean, there's one word that describes what Jesus was praying for. hay una sola palabra que describe de lo que Jesús estaba orando. Unity. Él estaba orando por la unidad. Jesus did not teach attack. Jesús no enseñó el ataque. Jesus didn't tell you to hold on to your resentments. Jesús no te dijo que abrigaras resentimientos. So we had an agreement to hate each other, Hicimos un acuerdo para odiarnos unos con otros, to make sure that we stayed away from each other. para asegurarnos de estar alejados unos de otros. Now listen to what Jesus asks you to Ahora do. escucha lo que Jesús te va a decir que hagas. Let this be your agreement with each one, that you be one with him and not apart. Que este sea el acuerdo que tengas con cada uno de tus hermanos. And he will keep the promise that you made with him, because it is the one that he made to God, and as God has made to him. Que estarás unido a él y no separado, y él será fiel a la promesa que le hagas, porque es la misma que él le hizo a Dios y que Dios le hizo a él. God keeps his promises. Dios cumple sus promesas. His son keeps his. Su hijo cumple las suyas. In his creation did his father say, here it is, you are beloved of me and I of you forever. Esto fue lo que su padre le dijo al crearlo. Aquí está, te amaré eternamente como tú a mí. Right? I want there to be a God so I can receive that love from God. Yo quiero que exista un Dios para poder recibir el amor de él. I've been playing God in the world. Yo he jugado el papel de Dios en este mundo And I'm not any good at it. y yo no soy bueno. Be you perfect as myself, for you can never be apart from me. Sé tan perfecto como yo, pues nunca podrás estar separado de mí. His son remembers not that he replied, I will, though in that promise he was born. Su hijo no recuerda que le contestó, sí, padre, si bien nació como resultado de esa promesa. Yet God reminds him of it every time that he does not share our promise to be sick, but lets his mind be healed and unified. Con todo, Dios se la recuerda cada vez que él se niega a mantener la promesa de estar enfermo y permite en cambio que su mente sea sanada y unificada. His secret vows are powerless before the will of God, whose promises he shares. Sus votos secretos son impotentes ante la voluntad de Dios, cuyas promesas él comparte. And what he substitute is not his will, who has made promise of himself to God. Y lo que ha usado como sustituto de estas no es su voluntad, pues él se comprometió a sí mismo a Dios. So I need a course in miracles because I forgot who I am. Entonces necesito un curso de milagros porque se me ha olvidado quién soy. I've been presenting an unworthy picture of myself to my He brothers. presentado una imagen distorsionada de mí mismo a mi hermano. I wasn't willing to give up my private thoughts, No estaba dispuesto a renunciar a mis pensamientos privados and I wasn't willing to give up my attack thoughts. y no estaba dispuesto a renunciar mis pensamientos de ataque. Right? The only way, I mean, it's in the lesson. It says the only way I can leave this world is by giving up my attack thoughts. Está en la lección. La única manera de poder escapar del mundo es renunciando a mis pensamientos de ataque. I attack you by separating you off from me. Yo te ataco para separarte de mí. Doesn't matter how I do it, No importa cómo lo haga. right? Your the story is meaningless. La historia no tiene significado. Yeah, when we get together, that's what we do. We justify the hurt. We justify the resentment. Y cuando nos juntamos, eso es lo que hacemos. Justificamos el resentimiento. You know, all I can say for myself, I don't want to do it anymore. Lo único que puedo decir por mí mismo es que no lo quiero hacer más. You know, you guys give me the opportunity to practice A Course in Miracles right here and right now. Ustedes, chicos, me están dando la oportunidad de practicar un curso de milagros aquí y ahora. Right? Because the ego doesn't want to do this. It doesn't want to do, I don't want to do it at all. Porque el ego no quiere hacer esto. Yo no lo quiero hacer para nada.
You know, I don't. As a human being, I don't want to do this. Como un ser humano, yo no quiero hacer eso. I mean, you tell anybody who's doing a course in miracles, you're going to have to teach this someday, and they go, oh, I don't really want to do that. Tú le dices a alguien que está haciendo un curso de milagros, le dices que algún día tiene que enseñar esto y automáticamente dice, no, yo no quiero hacer eso. You know, because the human mind, the ego is so dense. Porque la mente humana, el ego es tan denso. I'm talking about myself. I'm so stupid. Yo estoy hablando acerca de mí mismo, soy muy estúpido. Thick. We're so thick. Soy muy denso. The last thing, I'm serious. We made an agreement that the last thing we were going to do is what this says. Entonces, yo te estoy hablando en serio. El acuerdo que yo hice es que la última cosa que yo iba a hacer es esto. Because if you do this, it's the end of you. It's the end of the gap. Porque si tú haces esto, es el final de ti, es el final de la brecha. It's the end of the body. Es el final del cuerpo. But it's also the end of sickness and death and pain and Y suffering. también es el fin de la enfermedad, de la muerte. And why any of us would want to participate in that, I have no idea. Y que cada uno de nosotros quiera participar en esto, no tengo ni idea por qué. Right? So you just have to go, you have to be like, I'm not participating in that anymore. Entonces tú tienes que como decir, bueno, yo no voy a participar en eso más. I'm going to participate in the action of my mind. Voy a participar en la acción de mi mente. What does that look like? ¿Cómo eso va a verse? It looks like I'm saying I'm sorry a lot more than I used to. Va a lucir como decir, perdóname. Decir, perdóname muchas veces. It's admitting when I'm wrong that I'm wrong. Es admitirte de que cuando estoy equivocado. It looks like being embarrassed because I need humility. Bueno, se ve como que siento vergüenza, pero en verdad necesito la humildad. It looks like doing service. O que es como hacer un servicio. It looks like being helpful Es como ser de gran ayuda. and graceful. De una forma con gracia. I mean, it does look like something, Luce de alguna manera. right? It's not an airy-fairy thought that I can pretend to be spiritual. No, spiritual is what you do here. No es un pensamiento místico ahí en tu mente, es de ser espiritual, es aplicarlo aquí en este lugar. Right? Because I have to show appreciation here, don't I? Porque tengo que mostrar la apreciación aquí, ¿cierto? Right? So I can say, Oscar, I appreciate you. Entonces puedo decir, Oscar, yo te aprecio. And mean it. Y sentirlo. Amazing. Even to say that makes me emotional. Increíble. Hasta decir esto me da emoción, me pongo sentimental. Isn't that crazy? To be kind, it makes you emotional. ¿No es increíble que ser amable te hace sentir sentimental? Because it's a vulnerability. Porque es la vulnerabilidad. It's the opposite of attack. Es lo opuesto al ataque. Right? We're here to extend. Estamos aquí para extender. Right? What's wrong with practicing being loving? Bueno, ¿qué hay de malo con practicar ser amoroso? I mean, we have enough unkindness in the world, in the world already. Tenemos bastante ataques, ¿verdad? En el mundo, entre comillas. Right? What do you want to contribute? What do you want to contribute? ¿Cómo quieres contribuir? This is only one little way to contribute. Esa es una pequeña forma de contribuir. Right? What am I doing the rest of the time I'm not in front of a camera talking about A Course in Miracles? Who am I presenting myself to be to the world? Bueno, ¿qué estoy haciendo cuando no estoy en esta cámara? ¿Cómo me estoy presentando en el mundo? Right?
the last thing that we're willing to do La última cosa que estamos dispuestos a hacer should be the first thing on the list, debería ser la primera en la lista. right? The first thing on the list is if you're holding a resentment in your heart, La primera cosa en la lista que donde tú ves de que estás abrigando un resentimiento, I guarantee you that's what's making you sick. yo te garantizo que eso es lo que te está haciendo enfermar. So instead of writing a grocery list of what you need for supper, Entonces, en vez de hacer una lista para el supermercado y qué es lo que necesitas para la cena, right? It's more important what I don't have in the refrigerator es más importante escribir lo que no tengo en el refrigerador than doing the real work, que hacer el trabajo real. right? What I mean, I've been putting it off for 20 years. Bueno, yo he estado postergando por 20 años. Right? I'll die of cancer before I forgive that SOB. Bueno, yo muero de cáncer antes de perdonar. Son of a bitch. O de perdonar. Bueno, ya saben. Yeah. What do you got to lose by forgiving the guy that you hate? Bueno, ¿qué vas a perder para perdonar a esa persona que tú odias? You're going to lose your pain and suffering. Bueno, vas a perder el dolor y el sufrimiento. I mean, if you really knew that the cause of your pain and your suffering was your hate, you would give it up. Si tú supieras realmente que la causa de ese dolor y sufrimiento es el odio, te renunciarías al odio. Yeah, now I have to do it. Bueno, ya sabes qué, ahora lo tengo que hacer. I never want to forgive my mother. I have to forgive my mother. Yo nunca he querido perdonar a mi mamá y ahora la tengo que perdonar. Because my mother lives in my stomach. My stomach bothers me because I have a resentment with my mother. Porque mi mamá vive en mi estómago me molesta y por eso ahora la tengo que perdonar. So do I want the stomach ache or do I want to forgive my mother? ¿Quiero el dolor en mi estómago o prefiero perdonar a mi mamá? Up to this point, I've been tolerating the stomach ache. Bueno, hasta hasta este punto, ya Oscar salió de aquí. Hasta este punto necesito perdonar a mi mamá. Yeah, whatever you have, whatever you're suffering from. Entonces, lo que sea que tú estés sufriendo en este momento. Can you imagine if your hemorrhoids are your resentment? ¿Puedes imaginarte si tus hemorroides son tus resentimientos? Ay, no. You're going to go get surgery on your hemorrhoids. All you're going to do is have to forgive your brother. Bueno, entonces vas a tener que ir a darte a que te hagan una cirugía ahí en la hemorroide, ¿sí? En vez de perdonar. And I think on that note, I'll end the class. Y bueno, y con esto que te acabo de decir, finalizo la clase. Oh my God. Aquí hay muchos que tenemos hemorroides. Mucho hemorrhoids. And say we are a lot here. We are a lot here that we have hemorrhoids. Yeah. Or whatever. I'm allowed to say hemorrhoids. I'm allowed to say hemorrhoids, but I can't say the other word. O lo que sea. Se me permite decir hemorroides, pero no puedo decir otras palabras. Or YouTube takes it off. You can't say the other word, but I can say hemorrhoids all I want. Si no, el YouTube me cancela mi clase. Entonces nada más digo hemorroides. And I hate to say this, my mother's like a hemorrhoid. Y no me gusta decirte esto, pero mi mamá es una hemorroide. She's a pain in the ass. Ella es un dolor en el culo. But I still have to forgive her. Pero todavía la tengo que perdonar. And I can say that because I know my mother's not going to listen to this. Bueno, y puedo decirte esto porque yo sé que mi mamá no va a escuchar esta clase. So are we done, Oscar? Bueno, Oscar, terminamos or whoever's in charge of this. O quien sea que esté a cargo de esto, de esta plataforma, ya terminamos. Bueno, miren, ya saben quién está a cargo de esto. Jesus, está riendo.
Y se está riendo. I don't think he's that white though. Bueno, yo no pienso que él sea así de blanco. He doesn't know what to say. De que no sabes qué decir, dice más. See, everybody would die if they realized that Jesus was black. Bueno, todo el mundo moriría si viesen que Jesús era negro. And then all the women fantasize that Jesus is female. Y todas las mujeres fantaseando de que Jesús era una mujer. I think it's all ridiculous. Yo pienso que todo eso es ridículo. The male, the female, the black, the white, all these ideas. El hombre, la mujer, el blanco, negro, todas estas ideas. We've been keeping ourselves in separation because of our skin color. Nos hemos mantenido separados por el color de la piel. And what prophet we follow. Y cuál Prophet. Like not Jesus, I follow Muhammad. ¿Y cuál profeta sigo? Si sigo a Jesús o sigo a Muhammad. Muhammad. I don't even know that. Anyways. Bueno. It's over, Oscar. Okay. Oscar, se terminó. Matthew, gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Realmente lo que tenemos que rellenar es la brecha que realmente no existe. Y entonces podemos mirar que todo está ahí simplemente para decidir sanar. Sanar. Qué dolor de hemorroides todo esto, pero tenía que ser así. Gracias, Matthew. Gracias. Siempre es un placer tenerte en esta plataforma y es un placer recibir tu enseñanza realmente tan directa, tan hecha para el mundo, ¿eh? Hecha para el mundo, mijo. Gracias. Astrid, gracias por tu tierna traducción. Muchísimas gracias. Y a todos los hermanos en la plataforma, muchas gracias. Pasemos un momento a disfrutar, a sentir, a integrar con un poco de música, con esta frecuencia en la música, para poder integrar todo esta enseñanza.